Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya sé, ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión tenemos de invitada a nuestra hermana Pres. Dios te bendiga, hermana Pres. Que les bendiga a mis amados hermanos Ale, Pablo. Hoy estamos otra vez con ustedes, con la bendición de Dios. Y vamos a continuar con este tema tan especial porque, reiteramos, es el aniversario de Benecer. 25 años, se dicen súper rápido, pero es mucho trabajo, es mucho esfuerzo y hasta aquí nos ha ayudado Dios. Hermana Ale, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano Pablo. Para este episodio tenemos el pasaje que es base de nuestra iglesia, que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que es: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermana Pris, Dios te bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. Hermana Pris, ¿recuerdas cómo era los inicios del ministerio del hermano pastor, el hermano Leopoldo? Sí, tengo la bendición de tener esa memoria. Y pues principalmente mi iglesia madre se encuentra en Santa Úrsula, Coapa. Esa es la iglesia donde yo nací. Ahí tuve mis primeros años de enseñanza. Mi mamá, que es la hermana Hilda, ella fue del grupo de instructoras. Bueno, ella me impartió clases. Ella fue la que inició ese... Creo que a todos nos dio clases la hermana Hilda. Bueno, ese hermoso ministerio, o ese conocimiento, más bien, ese hermoso conocimiento en Dios, en Cristo Jesús, fue mi mamá, tanto en la casa como en el templo. Así fue, con la hermana Hilda. Y gracias a ella sabemos lavar los trastes, lavar la ropa, planchar. Siempre nos decía, hay que mantener una mente ocupada. Entonces, estamos bastante ocupados siempre. Sí, pero bueno, ahí recuerdo que nací en esa iglesia que está en Santa Úrsula. Y pues ahí el ministerio del hermano pastor, que es mi papá, creció o se dio. Sorprendente para todos porque pues venía del mundo, era de la peor escoria humana en ese momento. Amor, por favor. Con amor de mí para mi papi. No, lo amo mucho, pero bueno, en palabras de sus conocidos, de tíos, de todo, o sea, es lo que recuerdan de él. Y pues Dios lo sacó de ahí, lo saca de ahí. De hecho, después de que nazco yo, empieza su ministerio. Empieza su ministerio y después, como va creciendo espiritualmente, lo mandan a aprender al Instituto Teológico San Pablo. Ahí lo mandan a estudiar para que ejerciera ya como pastor. Yo tenía entendido de que al principio no había tenido ninguna instrucción, ningún adoctrinamiento, y que lo mandaron así a dar escuelas dominicales. Sí, de hecho sí fue así, o sea, empezaba a dar escuelas dominicales o empezaba a interactuar también con los jóvenes, era instructor de jóvenes, pero al ver su crecimiento espiritual y sobre todo que él recibe el bautismo con el Espíritu Santo. O sea, fue sorprendente para todos, precisamente porque recibe el bautismo con el Espíritu Santo es que dicen, ok, instrumento escogido de Dios es, y tiene que hacer crecer su ministerio, y es cuando ya lo envían al instituto. Sí, porque cabe señalar que en aquel entonces, tengo entendido, de que no era cualquiera podía entrar al instituto. O sea, tenían que tener el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, de hecho, o sea, ese es uno de los requisitos esenciales Era, exactamente. Era eso es lo que... uno de los requisitos esenciales, y sobre todo también pedían cartas del pastor de esa iglesia o el encargado de la iglesia de Santa Úrsula o de la iglesia donde tú estuvieras si querías hacer el instituto, o te mandaban. Y entonces
fue así. Él fue con cartas de todo el ministerio pastoral de la iglesia de Santa Úrsula y pues empezó a estudiar, ¿no? Pero precisamente porque fue bautizado con el Espíritu Santo. Ahí, y bueno, ya de ahí, al ver que estaba creciendo, él halló gracia delante de los instructores, de sus instructores del instituto. Y entonces, al hallar gracia delante de los instructores, le empiezan a dejar sus clases. Le empiezan a dejar sus clases y él se reunía mucho con la hermana, en ese momento directora del instituto, esta Malenita Guadarrama. Ella conoció al hermano Pablo Galicia, al hermano Honorato, al hermano Felipe, al hermano Mario Medina, o El sea, hermano Timoteo, ¿no? sí, los conoció, convivió con ellos precisamente por este asunto o este punto de ser instructor en el instituto. Entonces, después de ese tiempo, pues también seguíamos en la iglesia de Santa Úrsula y de ahí lo empiezan a mandar a misiones, que de los mismos congregantes de Santa Úrsula ya, bueno, de la primera misión que yo recuerdo que ya nos enviaron como familia, fue a la de Tlaxopa, la misión de Tlaxopa, el pueblo de Tlaxopa, que es luego saliendo de la caseta de cobro de rumbo a Cuernavaca, ahí estaba esa misión. Entramos por la caseta, ahí hay una curvita por ahí. Y de ahí también había unos hermanos que se empezaron a congregar en esa misión, que tenían o querían empezar otra misión, pero era en San Pedro Mártir, casi cerquita de ahí, pero nació también de ahí otra misión y ahí mandaron también al hermano pastor a esa nueva misión. Que es ahí donde realmente es donde conocen mis padres al pastor, porque me comentan, o la historia que me cuentan, es que ellos llegaron a la casa de esta persona y en realidad no había quien les pastorease. O sea, ellos se empezaron a reunir, pero no había quien. Sin embargo, llega un momento en que envían al hermano Leopoldo y es quien empieza a hacerse cargo de esta iglesia que era pequeña porque en realidad era como los hermanos los que vivían alrededor de lo que era San Pedro Mártir y ejidos de San Pedro. Sin embargo, se encariñan con el pastor, pero a lo que me cuentan es que no saben el motivo del por qué se va el pastor. O sea, simplemente saben que el pastor ya no iba a pastorear más y se quedan ellos como pues ovejas sin un pastor que estuviera a cargo y ya de ahí se mueven a otra casa que le comentaba al hermano Pablo que pues la iglesia tenía una necesidad espiritual de alguien quien les pastorease y alguien que también les enseñara doctrina. Sin embargo, en este lapso en que no tuvieron, hubo dos personas que se aprovecharon de esta iglesia y entonces les dijeron, es que por revelación de Dios me dijeron que tienen que ir a mi casa y construirla. ¿Y qué hicieron los hermanos? O sea, porque eran hermanos muy unidos. Lo que hicieron fue construirle la casa y cuando le construyeron la casa le cerraron las puertas. Y entonces... Es que es lo que te estaba comentando del libro que acabamos de leer, sí. de que esto de las envidias en el cristianismo no es algo nuevo y no es algo fuera del cristianismo, porque el libro habla sobre Casiodoro y Cipriano de Valera. Y entonces estaba hablando con hechos históricos, porque lo respalda con otros libros históricamente correctos. Y dice, es que los calvinistas estaban haciendo tal cosa. Juan Calvino hizo tal cosa. Y tú te quedas así como que Juan Calvino era un... Estaba repitiendo lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. O sea, la Iglesia Católica estaba
ya sabemos todo lo que pasó en De la Inquisición. en este tiempo del obscurantismo. Sin embargo, Calvino desde su trinchera, desde idea reformadora, estaba haciendo y aplicando lo mismo. Y entonces me cabe este ejemplo aquí de que en realidad las envidias están dentro de la iglesia. Bueno, ahí para sacar la duda de la hermana Ale, ¿por qué se quedaron sin pastor? Bueno, ahí fue por envidias, por el dueño de la casa de ahí de San Pedro, porque él siempre expuso de que por qué tiene que ser él el pastor o él el encargado, más que nada él el encargado o él el responsable si es mi casa, si aquí se fundó todo esto. Y entonces los mismos hermanos dijeron, no, pues el pastor y así, así, así. Entonces el dueño de la casa fue y se quejó con el pastor de Santa Úrsula y le empezó a decir pues ciertas, bueno, mentiras, le dijo chismes y pues nosotros en ese momento, si mal no recuerdo, no regresamos a la iglesia de Santa Úrsula. Regresamos o nos mandan a la iglesia de que se encuentra en la Ruiz Cortines. Creo que ahí. Vamos a editar esta parte. A la iglesia de que está en la Ruiz Cortines. Ahí me recuerdo un tiempo mínimo, pero me recuerdo. Y de ahí, pues, van y pues se quejaron mucho del pastor Leopoldo Hernández. Se quejaron de él. Y esto llegó a presentarse ante el hermano Felipe Sánchez Muñiz. Esto irá a tribunales. Así es, se llegó a presentar y pues le llegaron con el chisme al hermano Felipe de que el pastor era un insujeto, que solamente causaba división, que ya estaba subordinando a todo el pueblo para que ellos levantaran su propia iglesia. Y entonces, así. Después de esta iglesia que estaba en la iglesia que es y estaba en la Ruiz Cortines. Después de esa iglesia se van a la iglesia central. Sí, nos vamos a la iglesia central porque yo no había nacido. Sí, ya habías nacido. Sí, ya había nacido. Sí, claro que sí. ¡Órale! De hecho, Ya estoy grande. Desde que nos reuníamos en la casa. Y bueno, aquí se da el asunto de que casi iban a correr al pastor. Desde que esta persona abrió su casa en San Pedro Mártir, inventó el chisme de que era un insujeto, era un divisor, era todo lo malo y habido y por haber. Y entonces el hermano Felipe lo mandó llamar, pues sí, lo iba a regañar y fue cuando, o lo regañó, y fue cuando le dijo que era un insujeto, que era de lo peor, que como estaba rompiendo la obra de Dios, pero todo guiado por chismes. Pero... bueno, ahí quiero hacer un pequeño comentario, porque, o sea, como un siervo de Dios tan grande, porque ahora sí, ese sí es un siervo de Dios. Eso sí es el poder de Dios. Era un siervo de Dios. ¿Cómo también se puede dejar llevar por chismes, por comentarios, así, ¿no? Entonces, o sea, para ver la dimensión de las cosas, que realmente incluso un siervo de Dios puede caer en estas cosas. Corte A, lo que ahorita nos vaya a comentar la hermana Pres. Sí, porque la visión que se tenía de la iglesia, lo que me cuentan los hermanos, es que el hermano Leopoldo fue el único que aceptó a esta iglesia, porque aunque eran pocos hermanos, eran hermanos que sí eran de bajos recursos, pero más que de bajos recursos, eran una iglesia que estaba media alejada de lo que antes pues era aquí Coyoacán o esta parte central, y fue el hermano Leopoldo quien sí decidió pastorear esa iglesia que ya llevaba tiempo en que nadie la quería pastorear. Entonces, cuando
lo quitan, que ahora ya sé por qué, por qué se fue, lo que hace esta iglesia es buscar al pastor y lo que hacen es ir primero perdón. A la iglesia central. Lo primero que hace esta iglesia es ir a la iglesia. Déjame te ayudo. Ir a la iglesia central. Ir a la iglesia central. Una, para ver qué había pasado, que le iban a reclamar al hermano Felipe Sánchez, porque ya pedí datos. Yo ya pedí datos en la mañana, que le iban a ir a reclamar al hermano Felipe Sánchez, porque les habían quitado al hermano, a su pastor, porque nadie antes lo habían sentado. Uh-huh. Lo sentaron por insujeto. Bueno, pero pues ya cuando llegaron, como que les dieron pues la atención y dijeron, ok, vamos a estar aquí, pero únicamente fueron un día y dijeron que les iban a mandar a un pastor, cosa que ya nunca sucedió. Bueno, ahí precisamente fueron los hermanos de San Pedro 2 veces. Una en donde no los atendieron y después de que ya arreglaron la cita y todo lo demás, el hermano Felipe Sánchez Muñiz los atendió, ya después los atendió, pero primero se puso a orar el hermano Felipe, ya con esta segunda visita que los hermanos de San Pedro hicieron, porque precisamente nadie les daba razón del hermano Leopoldo, y el hermano Leopoldo pues sentadito con su familia en esta iglesia de la Ruiz Cortines. Ahí estábamos sentaditos, la hermana Hilda sin ejercer su ministerio y pues nosotros pequeños. Y entonces en ese momento todavía no fue la segunda visita o la segunda entrevista del hermano, porque esta que nos comentas, es la primera vez que se conocieron el hermano Felipe y el hermano Leopoldo. No, ok, bueno, ya de ahí, después de que los hermanos fueron y le contaron pues las cosas, la versión al hermano Felipe, él mandó a llamar al pastor, ya lo entrevistó, le pidió disculpas porque precisamente él se había dejado llevar por otras... Por los rumores y por los chismes. Exactamente. Y ya de ahí el hermano Felipe decidió que el pastor se quedara o nos quedáramos en la iglesia central. Ahí fue donde estuvimos nosotros hasta que, gracias a Dios, el Señor con mano fuerte y brazo extendido, nos permite levantar Ebenezer. Así es. Y comenzamos queriendo que nuestros escuchas conozcan un poco de quién es nuestro pastor, no para idolatrarlo o verlo como una exaltarlo de alguna manera. Sí, no, sino más bien Dios siempre levanta un siervo de Dios que para preservar su palabra, para que el pueblo siga alimentándose, siga teniendo esta comunión para con él. Hermana Pris, ya para terminar su participación, le agradecemos que esté con nosotros. Claro que ¿Cuál sí, sería como esa primera enseñanza que te llevas de este primer periodo del ministerio del hermano pastor? Bueno, no sé si lo comentaste, pero la hermana Pris es hija de mi hermano Leopoldo. ¿Qué enseñanza te puedes llevar de esta primera parte? Bueno, primeramente, ¿qué me llevo? Amar a Dios. Amar a Dios y segundo, amar a las almas. Servir a Dios a través de ellas. Amar a Dios a través de ellas. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.